Hola Lara, Hola Alejo, ¿cómo estás? muy bien, ¿y tú? Muy bien. Bueno, quiero que me cuentes un poco la conclusión de estas primeras horas, qué ha sido, qué has percibido, con qué te has quedado. Bueno, lo primero, quiero brindar por nuestro viaje. Salud, Claro que sí, saludcita por este sitio mágico y por nuestro viaje. salud. Entonces, a ver, pues ha sido nuevamente por varios motivos. Todo esto ha sido muy grato, ¿no? Uno, porque no me esperaba la reacción, o sea, tanta gente que viera nuestros videos, para serte sincera, en tan poquito tiempo, Así es. porque ha sido pues una acogida impresionante. Y lo otro es gratamente sorprendida por los comentarios, porque la gente nos hemos dado cuenta que se identifica con el así de huevones y un poquito más. Y mucha gente ha comentado como, ay, qué bueno saber que no soy la única huevona y un poquito más por XYZ que les está pasando. Otros comentarios han sido como, me identifico con ustedes cuando van hablando en el podcast, no tanto en el TikTok, sino ya en el podcast que es el largo. Y eso es gratificante porque saber que de cierta forma le estamos abriendo el espacio a la gente para que se identifique, para que no se sienta sola, para que diga a mí también, oiga, hay más gente a la que le pasa esto, pues ha sido muy grato. Con respecto al viaje, pues me encanta porque tú y yo somos diciendo y haciendo. Entonces, que nos vamos este fin de semana de viaje, nos fuimos, aquí estamos en un sitio absolutamente divino, y en un día absolutamente espectacular, como podrán ver. Estamos, si ustedes pudieran ver dónde estamos en un balcón que está encima de una piedra, o sea, de una roca, en rocas de Sunúa. Entonces, pues, no, pues feliz. Ay, y quería hacer algo antes de que se me olvide, porque es que tú y yo nos ponemos a hablar y se me olvida. ¿De qué es? Una de nuestras seguidoras en un comentario me dijo que me pusiera en contacto con ella, que nos daba la cortesía de un manicure. Así es. Entonces, hoy la vamos a taguear en este podcast. Miren el manicure tan espectacular que me hizo. Muchísimas gracias, Paola. Me encantó. ¿Te gustó? Muy lindo el color, todo. Y tiene, mira que tiene como el efecto. Si ves el Sí, sí, efecto, sí, me sí, lo hizo sí. con efecto y todo. Súper lindo. Seguramente me seguiría haciendo las uñas con usted, Paola. Entonces, muchísimas gracias. La vamos a taguear. eh, Porque me parece que además, qué chévere que por medio de nuestro podcast, mucha gente también que nos patrocine, pequeños empresarios, o que nos diga, mire, si yo hago artesanías, si les hago llegar dos, ustedes me... Es chévere porque también uno devuelve un poquito al mundo esta gran acogida que hemos tenido. Claro que sí, yo creo que aquí es bastante importante de que abramos de que este medio sirve para que muchas personas se den a conocer. Entonces, a la persona que nos escribió, que es Paola, Sí, muchas gracias por ese comentario, por habernos seguido. Y claro que sí, estaremos dándoles sus datos de contacto, sobre todo para todas las personas de Sabana Centro que quieran este servicio con ella sí, de ella atiende en manicure. Sabana, Entonces, que tengan en muy, la muy, Sabana. muy en cuenta que es en la sabana. Entonces, pues les dejaremos los datos para que la estén contactando y pues que todas las niñas tengan uñas divinas. ¿Qué más? Y yo como siempre arreglándome el micrófono, No ¿no? hay Como que ningún aquí no, como aquí inconveniente. no. Es Pero que no. cuando empezó Entonces, yo no te sí, lo veía. Entonces sí, pensé yo, que se había caído. Yo era no, como no, que estaba no, no, intentando aquí descifrar está. dónde estaba el micrófono. Ay, ¿tú te has fijado en ese árbol tan divino que tenemos ahí enfrente? No, es Hay, que este paisaje está divino, Hay ¿no? muchas cosas lindas y uniéndome a eso, me uno también, Lara, a los comentarios de muchas de las personas con las que hemos conversado, que se han identificado con todas nuestras historias y creo que aquí voy a dar el pie para abrir lo que va a ser este cuarto episodio de Sí, nuestro porque recordemos podcast. que nosotros no planeamos nada. O sea, nos sentamos a charlar como, como el Como, queso que somos. y no, y como surge la Sí, conversación, y que la como vaya conversación, surgiendo, ¿no? ajá, Entonces, no, esto no tiene, nosotros no tenemos no nos sentamos a escribirla como un libreto. no tiene libreto, Nosotros sí. no estamos bajo un libreto, porque lo que ustedes ven aquí, si es que no sé si lo alcanzan a ver, porque el que maneja la cámara es aquí el señor.
no es el libreto. Acá, ahorita les vamos a hablar de esto. Sí, y entonces ahí entrando un poquito a lo que es en materia, en el podcast anterior o en el episodio anterior habíamos estado hablando mucho de los límites Ujú. y cómo eso repercute dentro de las relaciones. Entonces aquí le voy a dar la entrada. Los límites o la falta de La límites, ¿no? falta de límites Y los y los límites, límites en la general, importancia de en los la límites. importancia de los límites. Entonces, Lara les había mencionado en el episodio número 3 que había un club de lectura que nosotros queremos implementar y que para eso pues nosotros habíamos empezado con un libro, este 2025, que realmente ha sido un título que se une muy Sí, a lo que mucha gente venimos lo ha hablando. leído y yo llego a este título porque en uno de esos grupos de chats de WhatsApp que uno tiene, que son como de N mil personas, alguien recomendó el libro. Entonces yo dije, vea, pues, suena interesante. Y pues en ese momento Alejo, incluso Alejo y yo no habíamos comenzado en los podcasts, No, pero sí habíamos hablado mucho de las situaciones del por qué llegamos a así de huevones y un poquito más. Y cuando vimos el libro, o cuando yo vi el libro, dije, ay, esto está perfecto para que Alejo y yo empecemos a hablar y a leer y a hacer un club de lectura entre nosotros dos. Pero como ahora tenemos esta linda comunidad, pues ya no somos nosotros dos y ustedes. A la cuenta de tres, ¿te parece si lo volteamos? claro que sí. Entonces, este libro se unió perfecto con el capítulo anterior porque sin querer queriendo se Exacto. enlazaba muy bien con todo el tema que habíamos tratado. Entonces, contémosle a la gente de una vez cuál es este libro. A la cuenta de tres. Uno, Uno, dos, dos, tres. tres. Entonces, aquí está el libro que fácilmente les vamos a dar a conocer y que les vamos hoy a contar un poquito cómo se entrelaza. Que se llama Entonces Cómo es mandar a la mierda de forma educada. Y Es, esto, y esto, Lara, lo quiero unir con el comentario de una de nuestras seguidoras que también nos dijo que quería un podcast muy específico. sí, esa seguidora, y espero que sepa quién es, eh, hablamos con ella porque pues aparte pues yo tengo que ser sincera y tengo una amistad muy cercana con ella. Y siempre hablamos de algo muy específico que se llama me salgo de la fila de la repartición de mierda. O sea, no más maltrato ni de los hijos, ni de los esposos, Ni de ni de los los amigos, amigos, ni de los exmaridos, ni de la pareja, ni de ni de la la expareja, familia, ni de la familia, ni de los papás. Es que nadie, de verdad, nadie tiene derecho a maltratarlo a uno. Y ahí me uno a algo que tú siempre has dicho en todos los podcasts, que es la parte en donde uno normaliza ciertas ciertos situaciones comportamientos. y los permite porque uno dice, bueno, es que es mi amigo o es que es mi mamá o le voy a permitir, es que es mi tío, es que no sé qué, me dice esto. No, a mí no me importa si la persona es mayor que yo, porque me tiene que maltratar a mí. Hay que poner límites a todo el mundo y que nos pongan límites también cuando uno pues comete el error. O sea, no es que es solo con nosotros, ¿no? Esto tiene que ser mutuo. Esto lo habla mucho La escritora, la el escritora escrit en el primer capítulo. sí, efectivamente el primer capítulo que habla sobre los límites y yo creo que el libro tiene una idea muy mágica y es poner límites nunca fue tan fácil. Y si Sí, uno realmente se devuelve un poquito en todos sus aprendizajes de vida y relaciones de diferentes grupos sociales, creo que es muy fácil poder entender que efectivamente el no poner límites es la consecuencia número uno del por qué hoy en día muchas relaciones, llámese amigos, parejas, familiares, han terminado. ¿No te parece a ti? sí, me parece. Entonces, voy a compartirles esto que yo subrayé. Nosotros no hemos compartido el libro todavía, o sea, nosotros no nos hemos reunido, hicimos la tarea para después nosotros, entre nosotros dos, compartir. Así Pero es. yo puse esto y lo subrayé. En el ámbito de la psicología, y acuérdense que soy psicóloga, hablamos de límites interpersonales y podríamos definirlos como las reglas y líneas que establecemos en nuestras relaciones y con nosotros mismos para que éstas sean sanas. ¿Por qué la importancia de ir con nosotros mismos? Porque si uno no tiene claro cuáles son sus límites, uno va a permitirle a la gente
que cruce esos límites. Uno tiene que decir, ok, estos son mis valores y todos los tenemos diferentes. Yo tengo unos, Alejandro tiene otros, unos serán compartidos en donde, ok, para él unas cosas que para mí son límites, tal vez para él no son importantes y viceversa, y habrán otras compartidas. Pero uno también tiene que estar, uno también tiene que poner límites. Es como hasta aquí llego. O sea, yo, yo por ejemplo considero, Alejandro, que yo soy una persona que aguanta mucho. ¿Sí me entiendes? Yo doy oportunidad y doy oportunidad y doy oportunidad y vuelvo y doy oportunidad y cuando ya me mamé de dar la tercera, vuelvo y doy la cuarta. Pero, y en especial este año he aprendido que también, bueno, no, en otro año también lo aprendí, pero en este aprendí que también tengo límites. Y, y este sí que ha sido para mí un año de límites, como de, uy, no aguanto más. Y Lara, vamos en el primer Sí, mes, concluido el primer mes del 2025, y creo que para todas las personas que nos escuchen y que se están identificando con nuestro contenido, creo que ahí es bastante importante volver a la raíz, ¿no? Y volver a la raíz es lo que Lara mencionaba. Uno, evidenciar y resaltar cuáles son mis valores y cuáles son los no mm, negociables, ¿sí? Y cuáles son esas banderas rojas que en el comportamiento de los diferentes grupos sociales en los que cada uno participa se van presentando las situaciones y también cómo uno puede ir saliéndose de esas relaciones donde no son tan chéveres o donde efectivamente nos estamos viendo vulnerados como personas. Porque si bien uno de las, digamos que, grupos sociales más importantes es la familia, Lara, no está bien que las personas tengan que permitirle a ciertos personajes de su familia sobrepasar los límites y sobre todo los que son del respeto, ¿no? O sea, pienso uy, que de eso es acuerdo. clave en la relación. Mira, y como a nosotros nos gusta hablar de ejemplos, porque yo creo que por eso es que hemos tenido, yo sé, vamos a sonar requete modestos, el éxito que hemos tenido es porque nosotros ponemos ejemplos reales, o sea, no es Sí, como, total. ay, esto pasó, o nos imaginamos que esto pueda pasar, no, 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 estamos Hablando sobre hablando sobre situaciones que situaciones nos que han nos han sucedido pasado. a nosotros. Y a mí esta semana, con familia, como tú decías, una persona me, me irrespetó, pasó el límite y pensó que yo me iba a quedar callada. Y como yo dije, este es el año en donde yo no le permito a nadie el irrespeto. Le dije, frena ahí, eso no va conmigo. Entonces me retiro y me retiré. Y la persona, ay, pero no lo tomes tan mal, no lo tomes tan mal. Le dije, no, sí, sí lo toma mal, porque me heriste, con tus palabras me heriste y yo no tengo por qué permitir eso. ¿Y Entonces me paré y me fui y yo creo que la persona quedó como, qué sucedió acá? ¿qué sucedió ¿Qué acá? pasó acá? Además, quiero decirles que estábamos en una reunión. O sea, no es que estábamos los dos hablando y yo aquí con Alejandro me dijo algo y yo, chao, y me fui. No. Entonces, no importa donde uno esté, uno no tiene nunca que permitir el irrespeto. Así es. Porque cuando tú se lo permites a alguien, Se repite. no solo se repite, tú también te estás irrespetando, ¿sabías Así es. eso? Por no poner Por no poner el límite, el uno límite. mismo se está Sí, sí, sí. irrespetando. Así es. Uno, eso lo hablamos en el primer capítulo en los sofás amarillos. Uno es responsable y tiene uno que admitir esa responsabilidad porque uno es así de huevón Y un y un poquito poquito más. más, porque uno lo permitió. O sea, este podcast no viene a nacer porque no somos responsables de nuestros actos. Alejo, creo que viene porque realmente nosotros hemos tenido la madurez, porque requiere madurez decir dónde uno la ha embarrado y decir, esto es responsabilidad mía por haberlo permitido. Es responsabilidad del otro por haberlo hecho y digamos que a la otra persona es a la que le compete pues pedir perdón, ¿no? Porque yo sí soy muy valoro mucho las personas que tienen el coraje de decir me equivoqué, pido perdón. O escucho a esta persona cuando es uno, o sea, si yo la embarro contigo y yo te voy a ir a pedir perdón, pues que me abras las puertas de la comunicación y me digas, ok, te escucho, ¿qué te pasó? Y yo pues me siento y te diga, mira, la embarré contigo, discúlpame, sé que te herí, sé que no puedo echar de para atrás, que te herí, pero entiendo que fue mi culpa. Y eso es mutuo, ¿no? Porque si tú me cierras la puerta de la comunicación, Pues acaba la relación. se acaba la relación, porque no me permitiste ni pedirte disculpas. Y,
la premisa, los seres humanos somos una perfecta imperfección. Entonces, claramente nos vamos a equivocar y claramente vamos a repetir las embarradas hacia los demás seres humanos. Pero si uno tiene esa virtud de pedir perdón, pues eso sí mejora las relaciones, creo yo. Bastante, y es muy válido el comentario, Lara, y ahí voy a unir al segundo episodio que nos sucedió y es, estábamos cenando en un restaurante compartiendo algunas de las historias que nos habían sucedido y vivimos una situación en ese restaurante donde la mesera nos indujo a una serie de lecciones que ni siquiera eran las originales de nosotros, De y acuerdo. cuando nosotros nos damos cuenta de lo que está pasando en este restaurante, y lo ponemos en uno, no lo como que soportamos y como que empezamos a evaluar toda la situación, pero hubo un punto ya luego entre los dos que fue mutuo acuerdo, donde dijimos, no, un momento, o sea, lo que está pasando, Pero puro al comienzo, lo antecitos de eso, permitimos. lo permitimos. Y cuando yo llegué a hablar que dije, no, tú al comienzo dijiste, no, 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 deja ya así. Y yo te dije algo, y aquí voy a darle crédito a mi abuela, que en paz descanse, que decía, Lara, tú estás, además de todo, pagando por el servicio, pagando por la comida, porque vas a normalizar que no te sirvan las cosas como son. Y entonces cuando yo te comenté eso, tú dijiste, sabes que tienes toda la razón, y ahí sí los dos dijimos, no, pues llamemos a, no solo, no solo vino la mesera, vino la administradora del sitio, y, y le dijimos, estuvo pues de acuerdo, sin embargo en el actuar te diste cuenta que no estuvieron, o sea, no fueron Sí, no, no consecuentes, ¿no? fueron consecuentes, pero el gran valor al que yo le doy el episodio es que levantamos la mano, lo Sí, dijimos, no fue controversia, no fue discusión, no fue ser no fue groseros, displicencia con las personas que nos estaban no, no, atendiendo, no, fue poner los puntos en cómo nos sentimos, y creo que es muy valioso porque ustedes se van a identificar mucho con esto, de cómo en diferentes lugares donde ustedes están teniendo una prestación de un servicio por un tercero, esto sucede. Entonces, no solamente pasa con los grupos sociales de los amigos, parejas, familiares, sino también pasa donde somos clientes. Entonces, correcto, y estamos y pagando, ¿no? estamos pagando. Entonces, cuando uno está pagando el servicio, lo mínimo que uno debe recibir es la promesa de valor que tienen estos lugares. Entonces, claro, empezamos a unir todas las situaciones que nos vienen pasando, tanto pues como personales como con terceros en prestación de servicio, y es donde nosotros decimos, es importante poder levantar la mano, tener muy claro y evidenciar las situaciones y no permitirle a la gente que siga esa cadena de errores, porque eso es una cadena de errores, efectivamente, y lo que al final hace es fracturar la relación. Y pues hemos empezado, hasta ahorita llevamos un capítulo del Sí, libro, un capítulo. pero devolviéndonos a esa situación del restaurante, realmente lo que hicimos fue, pues, cómo mandar a la mierda de forma educada, porque sin ser groseros, sin mandar a la mierda en una forma despectiva, sí les dijimos, oiga, su servicio sí estuvo paupérrimo, o sea, esto aquí estuvo Muy terrible, desmejorado. muy desmejorado, ¿qué está pasando? Entonces, creo que aplica ese ejemplo para, como tú decías, ¿no? Para todo, ¿no? Para amigos, para familia, para los seres muy cercanos, porque uno sí de verdad tiene la obligación para mejorar este mundo que aprender a poner límites. Como dice el libro en su primer capítulo, poner límites es hacer relaciones sanas. Sí, Y que se los efectivamente. pongan también a uno, ¿no? O Total. sea, no es que uno solo ve para allá, no, 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 Esto es bilateral, es esto es, bilateral. Es que, por ejemplo, Alejandro me diga, mira, Lara, yo te aprecio mucho, pero hasta aquí. Y yo, ok. Y algo muy interesante que dice el libro es que tú tienes la potestad de que cuando yo te digo, mira, Alejandro, hasta aquí es conmigo, porque este es mi límite, y si tú no quieres y no te gusta o no te parece, pues tú te puedes retirar y decir, ah, no, es que yo quería ir un poquito más allá. sí, Eso eso es también lo importante. dice, y yo pienso que en el tema de los límites que nos pasa a todos en el día a día, y es que estamos cada uno en sus actividades propiamente, que pueden ser educativas, laborales, familiares, sociales, muy, muy ocupados en la consecuencia de lo que va sucediendo, que no somos conscientes de las situaciones que se van presentando. Entonces, como tenemos múltiples ocupaciones, cuando uno llega a esa autoevaluación o esa retrospectiva de ciertas situaciones como que fueron importantes durante el día, es que uno dice, oiga, pasó esta situación,
pero uno no cae en cuenta en el momento. O sea, es Sí, como cuando uno la sí, analiza. a mí me pasa mucho, y no sé si a ti te pasa a veces, por ejemplo, que uno está en una discusión, y es una discusión acalorada, Ujú. y se termina la discusión, pero a uno le queda como, uno se queda como Se le pensando, quedan como bailando en sí, la uno le queda, cabeza. a mí me ha pasado que después digo, ¿y yo por qué no contesté esto? Porque como no tenía claros mis límites en ese momento, yo dije, si los hubiera tenido claros, les aseguro que uno contesta diferente. Claro, y aquí quiero hacer una premisa bastante importante, Lara, y es para toda la audiencia que actualmente nos está escuchando, y es, no es llegar a la confrontación de la pelea ni la discusión acalorada, No, es en términos muy diplomáticos, en palabras de su dialecto claramente, poder manifestar la situación. Esto no quiere decir pasar a la acción por encima de los golpes, no es ser nada de eso. agresivo, no es la No es la agresividad agresividad física, física ni no, verbal ni verbal. de situaciones acaloradas, porque si muy bien está que uno pueda tener discusiones con las personas y estar en contravía en ciertos puntos, lo que sí no está permitido, creo yo, que es sobrepasar el límite del irrespeto. Entonces creo Claro, que eso es bastante pero importante creo, aclarárselo a la gente. es muy importante, pero yo tengo pues, que ser honesta. Sí, Y creo que a todos nos ha pasado, porque no creo que haya un solo ser humano sobre la Tierra en donde no se alcanzó uno a calentar mucho claro, y total. se arrepintió y dijo pues lo que no tenía que decir. Pero ¿por qué sucede esto? Porque es que hay que devolverse y preguntar, ok, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué estoy actuando de una forma atípica a la que yo suelo actuar? O la emoción es O a la distinta. emoción es distinta, o sientes como rabia, o como, ¿sí me Claro, y entiendes? entonces también es supremamente importante, Lari, yo creo que tú como psicóloga puedes explicar muy bien a nuestra audiencia el conocerse sus propias emociones y sus propios límites, porque yo creo que ya lo mencionaba en otro capítulo, es, todos tenemos un hombre verde, ¿cierto? Todos tenemos el Que monstruito, sí. ciertos, no sé, detonantes hacen que salga ese personaje. Entonces, la persona o puede alzar el tono de la voz, o utilizar palabras no muy apropiadas a las situaciones, o llegar a la confrontación física, Sí, pero eso también hace parte de, venga, ¿cómo me conozco yo? ¿Cómo manejo mis emociones? Y empezar un trabajo interno que es bastante importante y creo que la psicología ahí juega un papel bastante fuerte. bastante. Entonces, digamos que yo voy a usar algo que me sucedió a mí. ¿Qué pasa? ¿Y dónde está el error más grande, considero yo? Por eso hemos repetido varias veces en los podcasts. La comunicación en toda relación, y ya saben que cuando Alejandro y yo nos referimos a toda relación, es toda, o sea, es Sí, cualquiera. con los hijos, con el marido si está uno casado, con la expareja, o sea, con todo el mundo, ¿no? Con la familia, con el mesero, o sea, no importa, relación. Porque así uno entra a un restaurante por 2 horas, pues uno va a tener una Claro, relación, contacto, hay hay contacto. contacto con el mesero. Y creo que algo muy importante es que uno no puede no tener buena comunicación con, y en especial con sus seres cercanos. ¿Sí me entiendes? Es que es más difícil, Que es ¿no? más difícil, porque uno debe ser asertivo. Hay personas con las cuales es muy difícil hablar. Y cuando una persona es muy difícil de hablar, a mí me pasaba, y me pasó pues hace ya varios años. No, me pasó hace varios años, pues porque yo les dije que yo no soy casada, ¿no? Y yo me acuerdo que yo siempre, para tener, miren, vamos a partir de una premisa. Para tener relaciones sanas hay que tener conversaciones incómodas y difíciles, y creo que eso también lo dijimos en un podcast. Sí. ¿Y qué es ese difícil? Muchas veces está en la actitud de la otra persona, que uno dice, se va a poner de mal genio. Uy, ¿cuántas veces no lo han pensado? Uy, se va a poner de mal genio. Si le menciono esto, no le va a gustar. ¿Cómo va a reaccionar? ¿Será que me grita? ¿Será que se cierra? ¿Será que me... porque esta es una belleza de actitud que tienen los seres humanos. Lo que en inglés se llama el silent treatment, o lo que ahorita están llamando mucho el ghosting. O que mucho no le dejo de hablar a esa persona por un tiempo hasta que a mí se me pase que yo estoy emberracado, entonces no le hablo.
y la persona está tratando de establecer como, oye, mira, hablemos de esto porque es que esto no está funcionando en la relación. Siempre y cuando uno quiera que la relación funcione, porque es que ahí yo parto en un punto, Lara, y es que, Claro, claro, si yo tengo una confrontación contigo, tengo una diferencia, pero a mí no me interesa la relación, Lara, pues efectivamente yo no voy a buscar ni el canal ni el medio. Pero si la otra persona tampoco le interesa, pues simplemente desaparece y pasa la página de la vida de claro, esa persona. pero tú Pero cómo si sí sabes, importa, bueno, pero aquí te viene una pregunta. ¿Tú cómo sabes? Porque digamos que estás con tu pareja, o sea, son pareja, no han terminado, o sea, ujú, en teoría son pareja. claro. Y en teoría, no sé, están no en el día a día, sino como que se salieron a tener unas vacaciones o no importa. Y te pasa eso. Pues para ti, o por lo menos para mí, pues yo estoy en pareja, yo le intereso a esa Por persona. supuesto, y ahí Y es si esa claro. persona se cierra completamente a la charla, cierra los canales de comunicación, entonces ¿qué hago? Me pregunto si todavía le importo, si no le importo, si no quiere nada conmigo. O sea, te cedo la palabra. Pues ahí yo pensaría que también va mucho a la madurez y la situación. O sea, yo pienso que si uno lleva una relación de pareja o está con su familia o efectivamente llevan una cotidianidad de cercanía, uno no fácilmente puede pasar la página y simplemente hacer la pataleta de no te hablo, aunque quiero serles muy honesto. Pero la hacen. Claro, y quiero serles muy honesto en esto porque este podcast lo escucha gente que me conoce demasiado y hay una persona muy querida con la que esta situación me pasaba y creo que aquí viene una parte importante y es que a veces cuando las situaciones son bastante acaloradas o hay situaciones que son bastante difíciles de digerir, uno también sí de pronto sí puede permitirle a la persona es como tomarse un momento, un tiempo para respirar, para reflexionar un poco sobre la situación y que no inmediatamente la conversación se tenga que dar, ¿sí? Eso no quiere decir que tenga que durar 3, 4, 5 días o semanas, De ¿sí? Pero acuerdo. también permitirle a la persona como, ejemplo, tú y yo podemos estar en este momento, tenemos un desacuerdo, Lara, pero si yo no estoy en la condición de hablar y necesito retirarme un momento, respirar, tomarme un vaso de agua, no sé, visualizar algo diferente para que mi comunicación se pueda abrir hacia ti y pueda ser de una forma asertiva, pues también tengo que permitirle ciertos espacios, pero no cerrarme 100% a la comunicación, porque ahí voy a responder a tu pregunta y es, yo tengo que manifestártelo, ¿sí? Decirte, oye Lara, mira, creo que este momento para tocar este tema es supremamente difícil, déjame por favor, yo analizo la situación, organizo mis ideas y te aseguro que, no sé, a las 4, a las 8, a las 10, mañana, volvemos a Sí, hablar. yo te Eso es totalmente aviso, diferente, ¿no? claro, Pero no pero desaparecer y silencio ok, total. eso, eso pasa. Y no me ha pasado una vez y con una persona. Me ha pasado Muchas dos veces. veces. Pues por lo menos me pasó otra vez y digamos que esa otra persona, eh, pues era muy difícil porque pues convivíamos. Entonces teníamos que convivir en el mismo espacio, teníamos que En las mismas en las situaciones mismas cotidianas. situaciones. Entonces era muy duro emocionalmente que de repente ¡fua! Te dejan de hablar y el ambiente se pone Tenso, tenso, uno siente como el tenso. cuchillito ahí y El uno el ambiente, el ambiente. ambiente Y difícil. te voy a traer aquí un tema que a veces uno no fue el del error o el que la embarró, pero para que no haya ese ambiente tenso y ¿Tiene no que ceder? tiene que ceder y pedir perdón. Wow, eso es un tema bastante difícil Sí, y le porque toca a uno como agachar la cabeza y ya les dije yo al comienzo de este podcast, yo soy de las que considero que pedir perdón es una virtud. Entonces, a mí no me cuesta trabajo pedir perdón. Si yo la embarro, así lo que tú dices, así me demoré, usualmente no me demoro realmente, porque me conozco. Yo, o sea, yo soy muy rápida en saber y decir, uy, miércoles la embarré. Pero digamos que me demore, porque pues también soy un ser humano, ¿no? Y ahí, recuérdame las palabras, falsas expectativas. Entonces, uno termina como pidiendo perdón por cosas que uno no hizo, simplemente para aliviar como, y porque estás afectando a terceros, ¿no? y no sé O si sea, obviamente creo que se dieron cuenta que estoy hablando como de cuando estuve casada y eso pasaba. Entonces era como un ambiente
tan harto en ese sentido y eso sí que es feo. Entonces, mi recomendación para todos los que están escuchando este podcast es, por más difícil que sea la comunicación, mantengan sus canales de comunicación abiertos y como dijo Alejandro, si necesitan tomar un tiempo, un par de horas, un día, un par de días, pues manifiéstenlo, Manifiéstenlo y tómenselo. tómenselo, pero también como lo dijiste tú, no se puede perpetuar en, bueno, Sí, hablamos en 6 total. meses. Hablamos el otro año. Sí, en el 2026 tendremos la comunicación. Y Lara, yo quiero tocar ahí porque pienso que es la entrada perfecta, como en muchas ocasiones, cuando uno no es el del error, pero tiene que asumir la responsabilidad de pedir el perdón por no perder a las personas. No sé Claro, si eso suceda demasiado. ¿Por qué? Porque tenía una conversación con uno de nuestros oyentes y me decía, oiga, mire, esto que ustedes están hablando me está sucediendo ya estás como yo con lo de oyentes. Seguidores. con una de nuestras seguidoras y ella decía, oiga, mire, me está sucediendo en este momento y es que, claro, si bien todo no en las relaciones es malo, pero en este momento de turbulencia o de alta turbulencia dentro de la relación, pues me toca a mí hacer un sobreesfuerzo de situaciones para poder mantener una relación. ¿Tú crees que realmente eso es poner un límite o eso realmente qué es dentro de las personas? Hmm. Me Mira, parece un tema bastante complejo. yo creo que es un tema bastante complejo. Antes de contestarte, me voy a devolver a lo de las falsas expectativas porque se me queda dentro del tintero y no quiero que se me quede. Y es que muchas personas, a veces a uno, y sobre todo a esas personas que yo creo que o no sé si se los mencioné en un podcast, somos dadoras universales, y eso es un término psicológico. Somos las que damos y damos y damos y no esperamos nada a cambio. Pero ojo, uno de todas formas, así uno no espere nada a cambio, pues uno sí debería recibir algo a cambio. Entonces esas falsas expectativas las genera uno cuando uno da y da y da y es como, esa persona aguanta. Y es una falsa expectativa que crea uno. Yo siento que mucha gente, y yo siento una responsabilidad muy grande como de no fallarle a la gente. Yo no sé tú. Sí, pasa mucho y por eso digo que es importante aprender a poner los límites, Lara, porque, claro, cuando uno tiene, uno es el dador universal, pues uno tiene una carga supremamente alta, porque se siente responsable de muchas personas. Las personas a veces no perciben la cantidad de cosas que uno hace en el día a día para realmente lograr subsanar o solucionar situaciones que para esas personas realmente son bastante complejas. Entonces, yo pienso que ahí viene el término tan importante de cuáles son mis límites, los tengo claros, los he evaluado, si hay un límite o una situación que se esté desbordando, cómo la voy a canalizar y cómo voy a modificar para que eso no se sobreextralimite y empiece a afectarme y a hacerme daño. De acuerdo. Entonces, pienso que esos son los puntos importantes de esta conversación. Y ahora, muy querido, repíteme la pregunta porque te querías que te contestara de los límites. Es que entre este cielo azul divino, que yo te dije, no, pero es que no quiero que se me quede entre el tintero lo de las falsas expectativas. Tú me hiciste una pregunta sobre límites porque una persona tuya, conocida, Ok, ya lo recuerdo, disculpen, es que no, no, nosotros, no, 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 es no, que, ya, no, no. nuestra Si ustedes seguidora, estuvieran no, en este paisaje, sí, estarían muy estarían así distraídos, como no, y es que acaba de saltar dar un un pájaro pájaro por por detrás. Yo detrás, creo que es que una vamos cosa a ver muy si mágica, queda. que es una Sí, cosa de todas las cosas mágicas que hay acá, pero ya la recordé. sí, Esta seguidora hablaba mucho de que si bien su relación en el inicio tuvo cosas muy positivas, en este momento está en alta turbulencia, pero en este momento ella es la que tiene que hacer el sobreesfuerzo para para que que la la relación relación se mantenga. funcione. Ok, tengo exacta la respuesta para ti. Las personas tenemos el concepto, y para mí es errado, desde que esto no es de autoría mía, pero me pareció, es de un coach, en este momento no me acuerdo el nombre del coach, pero me pareció muy inteligente la forma como percibe
ella las relaciones. Y las relaciones ella las percibe, uno siempre escucha que las relaciones son un 50-50. Y ella dice, no, las relaciones nunca son un 50-50. Porque no siempre estás tú en tu 50% para darle el otro 50 a la persona. O sea, no es 50-50. No es No equilibrada es o equilibrada. Porque equitativa. a veces uno está, entonces digamos que tú y yo estamos en una relación, porque pues no les vamos a todavía contar qué somos. Somos queso, pero no qué somos. Entonces, digamos que estamos en una relación para poder explicar bien Este escenario. este escenario, esta teoría de ella, que me encanta, porque además la aplica con su matrimonio y con su marido, y la aprendieron a aplicar porque exactamente se iban a divorciar y fueron a terapia de pareja y el psicólogo que los atendió les explicó que las relaciones no son 50-50 y que algo muy sano es hacer lo siguiente. Entonces tú y yo estamos en una relación y digamos que salimos a trabajar los dos, Ujú. porque pues ahí pues acabamos de descansar, estamos más o menos, digamos que ahí sí en un 50-50, aunque tal vez no. Si no lo estás, tú me debes manifestar cuál es tu porcentaje en el que estás. Pero digamos que apenas llegamos del trabajo, yo te digo, oye, hola, me trabé. Hola Alejo, ¿cómo estás? ¿Cómo fue? ¿Qué tal tu día? Y tú me dices, bien, ¿qué tal el tuyo? Y yo, bien, pero te voy a ser sincera, hoy estoy como en un 40%. Pero eso va a la A la energía. energía, sí, Ok, como a la ok. energía, como a lo que le puedo dar a la relación. Entiendo, entiendo. Estoy en un 40%, estoy muy cansada. Eh, claro, como esta es una coach gringa y estaba Ujú. haciéndole coaching a una pareja gringa, tienen que entender que en Estados Unidos las tareas se dividen, ¿no? Hacer la comida, sacar la basura, Cuidar a los cuidar a los niños. niños, o sea, aquí, pues, ¿no? Nosotros, pues, muy rico en Colombia tenemos muchas personas que nos hacen eso, o muchas personas tenemos eso, no todo el mundo. Entonces, llego yo y digo, ¿sabes qué? Estoy en el 40%. Entonces, estoy realmente cansada, tuve un día muy agotador de consulta, etcétera, etcétera. Y tú me dices muy amorosamente, ok, tú estás en el 40, yo hoy tuve un día relativamente bueno Ujú. y te puedo dar el 60 para llegar al 100 de la pareja. Entiendo. Entonces, no cocines tú hoy, siéntate, relájate, te alcanzo una copita de vino y yo hoy me Date encargo una de ducha. darte una ducha, yo me encargo de la comida y de los niños. Entiendo. Al día siguiente nos volvemos a preguntar, hola Lara, ¿qué tal tu día? Y, y yo, bien, fue un día bueno, productivo, ¿qué tal el tuyo? Uy, no, tuve una reunión con presidencia y de verdad estuvo muy heavy y estoy como en un 20. Entonces yo, cariño, no te preocupes, ve, descansa, recárgate, ¿qué quieres hacer? Y tú hasta me podrías decir, ¿sabes qué? Hoy ni siquiera quiero que cenemos acá. Salgamos, demos una vuelta, necesito despejarme. Entonces yo, listo, ven, yo manejo, te llevo a tu restaurante preferido, hablamos y yo empiezo a asumir ese 80%, tú tienes el 20% y nos complementamos y somos un 100%. Y a mí esa teoría me encantó. Entonces, devolviéndonos a tu amiga, que dice que está sobrellevando ahorita la carga, porque no Sí. es un día, o sea, no es como, bueno, ayer No te es un tocó a día, ti, es sí, no todos es, los días. sí, y no es, como tú ayer estabas en menos, entonces Sí, hoy sí, me sí. toca estar a mí en menos, mañana tú estás otra vez. No, o sea, esto puede pasar que 3 semanas yo estoy aportando un poco más y después tú un día y después yo, ¿sí me entiendes? No es un día, un día, no. Oye, qué chévere esa teoría y A mí pienso me que ese encanta esa teoría porque es real. sí es real y Y como a esto se veces uno sí está en trata. el 50. Ay, ¿sabes qué? Hoy estoy como en el No, y es que 50. efectivamente, mira, ahí yo pienso que se unen cosas muy esenciales como el poder comunicar efectivamente uno cómo se va sintiendo y que no necesariamente uno todos los días tiene que estar al 100 porque es que eso no es la realidad de los seres humanos. Sí, Hay N de mil acuerdo. situaciones que le pasan a uno en el día a día que dificultan que uno esté en ese 100 como, oiga, qué chévere si realmente usted logra mantener un alto porcentaje y ser muy equilibrado en eso, pero esa no es la naturalidad de las personas y más, digamos, en situaciones muy normales como las que nos pasan a nosotros, donde el tráfico influye, los problemas de la oficina influyen, los temas familiares toman también una relevancia importante. Entonces creo que ese equilibrio y esa conciencia, no solo para la relación, sino pero también con uno. Claro. Y eh, pues claramente yo no sé, o sea, tú sí sabes quién es, yo Sí, no, yo no.
en eso quiero que sepan que Alejandro y yo somos súper respetuosos. O Ujú. sea, nos comentamos cosas sin ponerle nombre a las personas, Así es. porque hay gente que me conoce a mí, que nos está siguiendo y me comenta, digamos que por mi WhatsApp, por la conversación que tenemos, y como en este caso, pues se la comentaron a Alejandro. Yo no sé quién es la persona, pero lo que sí quiero, y si nos está escuchando tu amiga, es invitarla a que ponga en práctica esto, porque es la primera pregunta que se hacen cuando llegan de trabajar. Y ya ellos ya lo cogieron como práctica. Como un Entonces, hábito es un hábito. Entonces, ellos no preguntan, eh, mi vida, ¿cómo están los niños? Si es que hay niños en la de por relación. medio, sí. O no, o mi vida, ¿qué quieres cenar? O, no, es, ok, dime hoy cómo estás. Es la primera pregunta que se hace. ¿Qué tal tu día? Hoy cómo estás. Oye, qué ¿Qué chévere. le puedes aportar tú a esta relación Qué hoy? chévere, no lo conocía y me parece que Sí, ponerlo a en mí me... práctica es muy interesante. Y Entonces, aquí, la invito a tu sí, amiga, ojalá esté mirando este podcast, ojalá le sirva ponerlo en práctica, que lo pueda hablar con su pareja y decirle, mira, aprendí esto y me parece que nos serviría, porque me parece que esto es valioso. es súper valioso. Yo nunca lo he aplicado, pues porque no tengo en ese momento pareja, o tal vez sí, no sé. Pero cuando uno ya está muy compenetrado con su pareja, me parece que es muy importante desde un comienzo coger estos hábitos de Pero ¿sabes comunicación. qué pienso ahí, Lara? Que hay que tener una alta conciencia de lo que Uy, está sí, sucediendo. ¿Por qué? Porque vuelvo y retomo lo que les estaba diciendo. Yo creo que en el día a día estamos tan por fuera de lo que pasa internamente por la cantidad de actividades que tenemos que ni siquiera somos conscientes cómo estamos nosotros. Y yo pienso que no hay ni siquiera que tener una relación de pareja. de acuerdo. Es, venga, ¿cómo estuvo hoy mi día? Y poder poner Manifestárselo, a, esa o sea, escala. Y si entonces uno puede vive pasarle con, con los papás, sí, puede pasarle con los si hermanos, uno, puede pasarle imagínate con los qué amigos. delicia que vinieran los hijos de uno, si todavía viven con uno, y le digan, mira, ma, tuve un día, perdón, no, Difícil. un día dificilísimo y yo hoy me he hecho, Estoy al diez estoy por en el ciento de 10% batería. no puedo, no me pidas que hoy, que yo sé que es mi turno de lavar la losa, por decir algo, y de retirar la mesa, no me lo pidas, no tengo cómo, tuve un día dificilísimo. Pienso que se manejarían y se mejorarían mucho las Muy, relaciones. o que llegues tú al trabajo, imagínate que llegues tú a la empresa y, no sé, tus jefes, la gente con la que, de tu equipo, con quien tú trabajas, no solo tienen que ser tus Interactúa con jefes, quien se con quien interactúa. interactúas, tengan esa primera conversación. Miren, hoy realmente estoy en un 30%. Entonces, estoy como rascón apenas para cumplir con lo que me toca, pero no me boten más responsabilidades porque suele suceder. Claro, Y tú que total. estás, yo sé porque yo te escucho a ti muchas veces cuando te dicen, no, fulanito no hizo, entonces me tocó a mí hacer por el fulanito porque teníamos la presentación. Pero si uno se tomara la molestia de preguntar, ok, no hizo, pero ¿por qué no hizo? ¿Está mal? ¿Le sucedió algo? Y hay que ahí traer algo a colación que tú has traído muchas veces, que es no permitir tampoco que se normalice la situación, Claro, porque hay total. gente Y recostada, eso ¿no? te lo iba a decir, porque Sí, entonces pues, yo todos los días estoy al 5% y te y entonces botan en qué 95. pena, yo no hice la tarea, no De lavé la loza, no acuerdo. tendí la cama, estoy al 5 y excúsame y duró el 20-25 en el 5%. No, Claro, ojo ojo con los con extremos abusar, sí, y ojo ojo. con los extremos. Pienso que ahí Sí. es bastante importante. Y por eso ahí la importancia también de los límites. Y, Total. y yo creo que, por ejemplo, por eso a esta pareja le funciona, porque ellos, después de que empezaron a aplicar estas técnicas, se, seguían yendo a terapia. O sea, y el mismo psicólogo les preguntaba, bueno, ¿cómo van? ¿Cuáles han sido sus porcentajes? Para también ajustarlos y Equilibrar, decirles, sí. bueno, no, Aquí no, no, hay no, abuso. sí, aquí hay abuso, eso no se hace. Entonces, cuando ellos ya entienden que el ejercicio tampoco se trata de abusar del otro, porque es que, Si casos, hay casos de sí, casos. el vivo vive Del ¿qué? bobo Del y bobo, el no, bobo de papá y mamá. sí. Será un dicho muy Ay, colombiano, discúlpenme. entonces hay que saber que uno tiene que no dejarse de la demás gente. O sea, uno Total. también tiene que entender cuando uno como, oiga, llevo como
todo este tiempo haciéndole el trabajo al compañero de trabajo, Sí. que algo está pasando. O haciéndole la actividad a mi hermano, porque mi hermano está en el 5%. Sí, mi hermano todos los días y dice que entonces, está en ¿cuánto el le va a durar? 5. Porque es que ahí viene entonces lo que pasa con la otra persona. Y hay un tema tan lindo que nosotros hemos tocado, Lara, y es, venga, cuando tú eres el donador universal o el cuidador, el dador, perdón, el donador, El donador es, el donador, el donador universal el- es el- positivo. el dador, el Me dador, encanta, me el encanta. dador, el dador, El dador. pasa una cosa muy curiosa, me hiciste perder el hilo, y es quién Perdón. cuida al cuidador. Yo te he dicho mucho esa frase. Por eso te ¿Quién digo. cuida del cuidador? Y yo creo que ese quién cuida del cuidador, dejémoslo para otro podcast en un ratico. ¿Te parece? Perdón. No, perdón. No, Yo es que donador. me encanta porque estos bloopers, como los hemos llamado tú y yo, es lo que nos hace tú y yo. Es lo que nos hace así de huevones y un poquito más. Y vamos a quedar, para hacerles ahorita en un rato, vamos a tomar un poquito de agüita, nos vamos a refrescar para hacerles otro podcast y subirles véanlo y quedamos pendientes de quién cuida al cuidador. Y cuéntenos si realmente los temas que les contamos sobre el dador, sobre el dador y cómo poner límites, o ustedes qué estrategias han encontrado, o si realmente están muy a favor de que poner límites es una cosa que deberíamos empezar a normalizar y a conversar. Sí, porque aquí es importante algo conversar. Que menciona el libro en su primer capítulo es que se empieza a hacer desde que uno está criando a sus hijos. Claro, o sea, los hijos, ahí hay una responsabilidad y yo les voy a hablar de eso, porque mis hijos ya son grandes, pero eso fue algo de lo que siempre nos encargamos, límites, porque ellos desde el momento en que nacen, segundo uno, le están midiendo a uno el aceite, así de sencillito. Entonces, se los dejamos como, nos encantaría, ¿verdad?, escuchar de ustedes. ¿Qué les pareció? Y cuéntenos si ustedes están leyendo este libro de Alba Cardalba, o si se lo quieren leer, y si se lo están leyendo, cómo mandar a la mierda de forma educada, qué les ha parecido, qué les ha dejado el libro. Y nos encantaría, formar un club de lectura con ustedes, porque aquí viene un sexto episodio del cual les vamos a hablar, que fue un libro que yo le comentaba a Lara. ¿Quinto? No, porque este es el cuarto, luego les vamos a hacer el quinto de quién cuida al cuidador, y el sexto, uy, tenemos mucho trabajo. Tenemos demasiadas cosas importantes vinimos por hacer. a trabajar a este paraíso. Pero estamos felices de poder compartir todo lo que hablamos nosotros con ustedes, porque más que ser un trabajo, es una cosa que nos estamos gozando. Esto no es un trabajo. Si fuera trabajo, estaríamos... No lo estaríamos haciendo. No, pues cuando llega la nómina. Sí, a ver, ¿cuánto estamos facturando? Y aquí lo único que estamos monetizando. Lo que estamos facturando es conocimiento, y nosotros también estamos aprendiendo mucho de ustedes. Entonces, así como Lara lo manifestaba, este ejercicio para nosotros ha sido magnífico. Los invitamos a que ustedes creen grupos de lectura con sus amigos, a que empiecen a incorporar nuevos hábitos, y hábitos muy bonitos, se unan al nuestro, como la lectura en sus vidas. Encuentren realmente elementos que les permitan mejorar día a día, porque pienso que esos son los parámetros que deberíamos tener todos los seres humanos, ¿no? Correcto. Cómo empezar a corregir cosas, qué elementos hay que me puedan aportar a mi vida. Entonces, bueno, aquí les dejamos este episodio que esperamos que sea de su agrado, y los estaremos leyendo. Un abrazo para todos. Cuídense mucho. Chao.